you just want to introduce yourself as, Professor Jorge Salazar, and we can get Ok. into questions. En español, ¿no? Sí, cómo no. Soy el profesor Jorge Salazar Carrillo, profesor titular de Economía de Florida International University, director del Centro de Investigaciones Económicas de la universidad. Yo quería preguntarte, ¿cómo te afectó la revolución a tú personalmente? Yo estaba estudiando para una maestría en economía en la Universidad de Miami. Estaba terminando el primer semestre. Tenía una beca que me habían dado, me cubría los estudios y me daba dinero extra. Trabajaba en el Buró de Investigaciones Económicas y de Negocios de la Universidad de Miami, preparando el proyecto del gobierno metropolitano del condado Miami-Dade. De pronto, los Estados Unidos decidieron que Batista tenía que irse de Cuba. Trataron de hacer un acuerdo para que lo sustituyera un gobierno legal del el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo. Fidel Castro no estuvo de acuerdo. Yo estaba en Cuba en una misión en esos instantes que me había mandado mi tío Justo Carrillo, relacionada con la invasión que iba a haber para liberar en Cuba a los que se llamaban los militares puros, una conspiración que mi tío Justo Carrillo, tu abuelo, había combinado para hacer una operación de comando, y en esa operación comando rescatar a los militares que en Cuba se llamaban los militares puros, que habían tratado de darle un golpe de Estado a Batista en el año 1956 y los habían puesto presos, estaban en Isla de Pino. Yo estaba en Cuba, vino la fuga de Batista, entonces hubo un momento de gran confusión. A mi tío Justo le mandaron un avión para que viniera para Cuba desde el campamento Columbia, en principal campamento militar, porque Ramón Barquín fue liberado y tomó control del campamento de Columbia. Entonces le mandó un avión a mi tío Justo, que volvió a Cuba, y en esos momentos se creó el gabinete. Se decidió que Manuel Urrutia, que era pariente, por cierto, de los Carrillos, de Remedios, eh, 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 formar un gobierno. Fidel Castro estaba en Santiago de Cuba, en el oriente todavía, y en el gobierno se decidió, con mucha influencia de mi tío Justo Carrillo, que nombraran ministro de Hacienda a Rufo López Fresquet. Rufo López Fresquet había sido el vicepresidente de la división industrial del Banco de Fomento Agrícola Industrial que había fundado mi tío de tu abuelo Justo Carrillo Hernández. Y entonces, con la gran influencia que tenía mi tío, que no quería ser parte del gobierno, él, Rufo entró como ministro de Hacienda. Yo fui a la toma de posesión de Rufo. Yo estaba ahí de vacaciones y en la misión de buscar un levantamiento armado contra Batista por el grupo, con el grupo de mi tío que se llamaba Agrupación Montecristi. Entonces estaba de vacaciones de la Universidad de Miami. Rufo me vio cuando él aceptó ser el ministro de Hacienda del nuevo gobierno cubano y me dijo, quiero que vengas a trabajar conmigo. Entonces yo volví a la Universidad de Miami, terminé el semestre que en esos momentos terminaba a finales de enero del año 1959, volví a Cuba y me convertí en el director más joven de que ha tenido Cuba en toda la historia. A los 23 años era director en el Ministerio de Hacienda. Entonces ahí comenzó la experiencia de darme cuenta de que poco a poco la revolución en realidad no quería un gobierno democrático. Empezaron los problemas
en el Ministerio de Hacienda hubo que nombrar subsecretario de Hacienda a Che Guevara. Che Guevara fue subsecretario de Hacienda durante unos meses, después puso a su mano derecha a Gustavo Machín, se quedó como subsecretario. No iban, solamente cobraban, era un título nada más que para que ellos pudieran cobrar. Entonces yo comencé a trabajar preparando los presupuestos de acuerdo con una clasificación económica. Y me di cuenta poco a poco que esto que parecía una gran esperanza se estaba convirtiendo en un desorden completo, que nadie tenía la más mínima idea de lo que estaba pasando, que el verdadero poder estaba en los militares, que ahora eran los militares, era Fidel Castro y fundamentalmente su grupo. Había otros grupos, el directorio revolucionario, otros grupos. El gobierno civil, el gobierno fue poco a poco desmantelándose. Es decir, Miró Cardona, que era el primer ministro, renunció porque se daba cuenta que todo lo que hacía Fidel Castro intervenía. Cambió Morelos Urrutia. Fidel Castro le pidió en televisión, le pidió que tenía que renunciar. Entonces nombraron un nuevo presidente, Osvaldo Ortigoz, en el verano de 1959. Cada vez más el poder se concentraba en estos nuevos militares que era del ejército rebelde. Y entonces yo me di cuenta de que la economía cubana la estaban destruyendo. Todos los trabajos míos económicos, que eran trabajos científicos, trabajos racionales, en cómo mantener un presupuesto dentro de ciertas normas, quedaron totalmente destruidos cuando en el Consejo de Ministros de septiembre de agosto, perdón, en agosto del año 1959, cuando se aprobaron los presupuestos para el año de 1960, el año presupuestal cambió de junio a julio, a enero a diciembre, se aprobaron los presupuestos con un déficit del 100%. Eso significaba que en Cuba iba a haber una gran inflación, que iba a haber escasez, que iba a haber graves problemas con el control de la moneda, y eso significaba que esto sencillamente no era nada serio, era sencillamente una burla, una forma de ir poco a poco llevando al país a la destrucción y a buscar otros senderos. Entonces yo en esos momentos me habían dado una beca para estudiar en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, el British Council. Decidí casarme con mi mujer, Mary Jean Winthrop. Me casé a finales de agosto. Pude sacar, todavía no había control de cambios en Cuba, o sea, pude cambiar los pesos a dólares a razón de 1 a 1 y me fui a representar a Cuba en unas conferencias en el British Council en Londres. Y ahí estuve varios meses, ahí me enteré de toda la destrucción de Cuba completa. Es decir, Huber Matos lo tomaron preso, desapareció Camilo Cienfuegos. La Confederación de Trabajadores de Cuba la tomaron los comunistas. Fidel Castro dijo la famosa frase, ¿elecciones para qué? Y ya se veía que eso iba a ser una dictadura. Fidel Castro ya era el primer ministro en vez de Miró Cardona, y sencillamente cuando regresé a Cuba ya el ministro de Hacienda estaba a punto de salir. Habían nombrado al segundo del jefe de la Marina en Cuba no era nada importante, lo habían nombrado ministro de Hacienda. Rufo López Frequeta había tenido que renunciar. Yo me fui al Ministerio de Relaciones Exteriores. En Cuba se llamaba Ministerio de Estado. Y me dieron un puesto de ataché comercial a la Comunidad Europea en Bélgica y también en Bruselas, también como
attaché comercial a ese país, a Bélgica. Pero cuando iba a salir ya mi tío Justo Carrillo había hecho algunas declaraciones, había salido pidiendo uso de licencia por enfermedad porque supuestamente su mujer Ofelia estaba enferma y había todo sido sencillamente una manera de salir de Cuba. En esos momentos él era vicepresidente del Banco Nacional de Cuba, presidente del Banco Fomento Agrícola e Industrial de Cuba, y el Che Guevara era el presidente del Banco Nacional de Cuba. Entonces le tuvo que meter la mentira a Fidel Castro de todo esto. Había salido, logró que no sé cuántos embajadores, attachés en todo el mundo renunciaran y denunciaran al mismo tiempo, renunciaron y denunciaron un sistema comunista dictatorial en Cuba, Fidel Castro. Entonces ya yo estaba vigilado y cuando yo iba a salir me dijeron, tienes que quedarte, como eres economista, a trabajar en la Dirección de Asuntos Económicos. Yeah, right there. Got it. Entonces no te dejaron salir. Y tuve que devolver todos los viáticos, el dinero que me habían dado para irme. Ya me iba esa tarde. Entonces yo le dije, sí, yo voy a trabajar como economista en la Dirección de Asuntos Económicos, que había fundado mi tío Justo Carrillo también hace muchos años antes. Y no les dije nada. Tenía los viáticos, tenía todos los laissez-passer para que pudiera entrar en todos los países con el pasaporte diplomático de Cuba. Estaba a punto de salir, pero se parece que el G2, que es el Servicio de Inteligencia, y de alguna manera ya con las declaraciones de mi tío y muchos embajadores, etcétera, pensaban que yo iba a llegar a Bélgica y denunciar al gobierno y renunciar, que es lo que pensaba hacer. Entonces tuve que tomar una decisión muy rápida. Yo le dije, bueno, era un viernes, yo voy a regresar a trabajar el lunes. Y tuve que tomar la decisión de si quedarme en Cuba a terminar mi carrera de Derecho, me faltaban 5 asignaturas para hacerme abogado en Cuba, iba a terminar en unos pocos meses, o irme. Tomamos la decisión de que yo pensé lo siguiente, el G2, el Servicio de Inteligencia del Ejército Cubano, estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo tenía amistad con el ministro, el hijo del ministro, Raúl Roa, Sarita Curí, la sobrina, era la secretaria de él, y yo dije, esta gente va a demorarse en en detenerme en el aeropuerto. Van a dar la orden, pero seguramente con la ineficiencia van a demorarse. Entonces, esa misma tarde, a las 4 de la tarde, tomé el avión. Tenía la visa todavía de turista, de estudiante, porque estaba en la Universidad de Miami, todavía tenía válida la visa de estudiante. Mi mujer, Mary Jean Winthrop, era americana. Salimos a las 4 de la tarde. Después, cuando llegué aquí y fui a casa de mi tío Justo, que vivía en Andalucía, aquí muy cerca, y me dijeron, había el CIA nos dio la información de que tu sobrino no lo iban a dejar salir de Cuba, que había orden de detención contra él en los aeropuertos de Cuba, en los aeropuertos o puertos de Cuba. Así que si hubiera esperado un poco tiempo más no hubiera podido salir de Cuba, me hubieran apresado. Inmediatamente después supe que tan pronto se dieron cuenta que había salido, me incautaron el auto, me llegaron, entraron en el apartamento, se apoderaron de todo. Ahí estaba mi prima Margarita Carrillo todavía, eh, 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 mi madrina, parte de la familia todavía estaba allí, y obviamente ya había orden de detención contra mí en esos momentos. Así que me salvé en tablita, como decimos nosotros en Cuba. Así que sí, en el momento perfecto. Me encanta ese cuento. Let's cut because I feel like unless you want to talk more about what you did in America. Yeah, whatever. But I feel like you covered it sort of before. You know, you Yeah. talked about. Do you want to? Let me cut. You sure? Oh, okay. You know, I'll do it one more time. got it. Thank you. Because we're also syncing, that's a separate recorder as well, so we're just going to sync this up later on. We have to sync the visual clap to the audio clap on there. Okay. Technical stuff. Anyways, historiamente, ¿cómo era el climato en Cuba? ¿Cómo pensaban la gente de Batista? ¿Y por qué se fue
¿Por qué formó el revolución? Bueno, ¿En tu opinión? Bueno, un tío político de mi mujer, de Mary Jean, dijo una frase una vez que yo creo que es muy cierta. Fidel Castro es hijo de Batista. Si Batista no hubiera dado el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, 3 meses antes de las elecciones que él no iba a ganar, no hubiera habido Fidel Castro en Cuba. Batista era un militar que había dominado con ayuda de los americanos toda la etapa del 33 hasta el 44. Había sido electo en el año 1940, así que tenía una cierta popularidad. Pero después vinieron los gobiernos del Partido Revolucionario Cubano, que es como se llamaba el partido de Martí, Partido Revolucionario Cubano, y vino primero Ramón Grau San Martín y después Carlos Prío Socarrás. Ahí Justo Carrillo fue muy importante como embajador, negociador ante el General Agreements of Tariffs and Trade, el Tratado General de Aranceles y Comercio, y se crea el Departamento de Economía del Ministerio de Estado. Él lo crea y lo dirige. Después se crea el Banco Nacional de Cuba, el Banco Central, y después se crea el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba. Si los gobiernos auténticos fueron buenos y había corrupción, pero bueno, eso era normal en la América Latina, había cierta violencia, mucha gente habían venido de la Guerra Civil Española, muchos cubanos habían de la Segunda Guerra Mundial y venían con armas y había cierta violencia, pero estaban mejorando las cosas y los candidatos en el año 1952 eran los dos honestos, Carlos Evia, auténtico, y Roberto Agramonte del Partido Ortodoxo. Así que Batista dio el golpe y no buscó la manera de salir de eso. Inclusive él le pidió a mi tío Justo Carrillo que se quedara en el BANFAIC y como vicepresidente del Banco Nacional. Mi tío no aceptó y comenzaron entonces las negociaciones para que Batista tuviera elecciones libres. Él se reeligió, pero realmente fue una reelección totalmente con un solo candidato. Hubieron varios intentos. Cosme de la Torriente, uno de los patriotas más jóvenes, trataron de convencerlo. Entonces vino la conspiración de los militares puros. Ramón Barquín, cuyo jefe de Estado, el presidente, hubiera sido Justo Carrillo, para darle un golpe. Eso casi triunfa. Fue en abril, el 12 de abril de 1956, se llamó la conspiración de los puros, eran los militares de carrera. Barquín era el representante de la Junta de Cuba en la Junta Interamericana de Defensa en Washington, coronel Ramón Barquín. Todos los demás eran militares puros, militares que no estaban relacionados con Batista o que no habían recibido de alguna manera la parte de la corrupción de los auténticos. Siguieron los intentos y finalmente hubieron otras elecciones que prácticamente las ganó el partido de Batista, pero fueron elecciones que no fueron libres. Había un solo otro candidato que estaba de acuerdo, en cierto sentido, con Batista, y eso significó que el caldo de cultivo para que Fidel Castro, en su barco que salió de México llamado Grandma, que le llaman Grandma, pero es abuela, pudo tener se convirtió como en el Robin Hood en Cuba. No había peligro en lo que estaba haciendo él. Nadie lo iba a perseguir allí, en donde estaba, en la Sierra Maestra. Entonces se corrompió más todavía. Los militares en Cuba entregaban las armas, vendían las armas, todo. Y había una corrupción total y el gobierno de Batista estaba totalmente sin poder hacer nada que tuviera la más mínima importancia porque no tenía la aceptación del pueblo, no tenía la aceptación de las fuerzas políticas ni de las fuerzas económicas
todo el mundo estaba conspirando contra Batista, todo el mundo estaba participando, contribuyendo a todo tipo de grupos rebeldes. Hubieron varios alzamientos en el ejército que fracasaron y era un ambiente que no podía mantenerse. La persona que iba a tomar el poder el año que viene, el año 59, electo del partido de Batista, no tenía credibilidad y los Estados Unidos pusieron presión sobre Batista para que no pudieran, los ingleses no les vendieran más armas, para toda una serie, y eventualmente lo forzaron a irse de Cuba y entregar el poder. Pregunta, pero el grupo de Castro no era el único grupo que estaba contra Batista. No, eran varios grupos, sin embargo el que tenía mayor fuerza y estaba más extendido era el grupo de Fidel Castro, el 26 de julio, pero también estaban el directorio revolucionario que estaba alzado en el Escambray y habían otros grupos de los auténticos. Mientras tanto, mi tío Justo Carrillo estaba conspirando con muchos militares, había revueltas en el campamento Boicurí, en Matanzas, en Cienfuegos también, los militares, y yo iba de Miami a Cuba continuamente para coordinar todo. Venía la intervención de Isla del Pino para liberar a Barquín, formar un frente en Pinar del Río para hacer oposición a Fidel Castro. Los americanos no tenían confianza en Fidel Castro. Cuando digo los americanos, el CIA, la Central Intelligence Agency, y en realidad querían un mayor balance, pero sencillamente actuaron en una forma demasiado precipitada. Los acontecimientos se desenvolvieron de una forma que prácticamente le dieron en una bandeja el poder al movimiento más importante, el 26 de julio, de Fidel Castro, y Fidel Castro se unió con el directorio revolucionario, que eran fundamentalmente los estudiantes y los otros grupos, formaron un gobierno revolucionario, pero que eventualmente terminó con el dominio completamente del movimiento 26 de julio y alguna gente del directorio revolucionario, el movimiento estudiantil, que se integró con el 26 de julio. Pero en realidad Batista es el que crea todo este problema. Batista, con su golpe de Estado, la corrupción del gobierno de Batista fue la mayor corrupción que ha habido en la historia de Cuba reciente, y antes de la de Castro, por supuesto, que ha habido mucha corrupción, se han robado el país prácticamente, pero hay que darse cuenta que era un gobierno desprestigiado totalmente, que no había forma de sostenerlo, estaba prácticamente, se veía que estaba boqueando, que no tenía popularidad, no tenía manera de mantenerse en el poder, y eventualmente todas esas fuerzas que estaban luchando contra Batista acabaron por tener un papel secundario cuando se produce el cambio, cuando Batista se va de Cuba en un avión con un grupo de gente, las más cercanas a él, que vieron en ese avión, y empezó la desbandada. En ese momento el poder del 26 de julio era mucho más grande que el de las otras organizaciones, y entonces son ellos los que realmente toman el poder, prometen elecciones. Primero, prometen libertad, prometen una revolución verde olivo, una revolución democrática, y todo resultó mentira. Ya lo vimos cuando anteriormente nos habíamos referido, cuando Fidel Castro dice elecciones para qué. Primero había dicho armas para qué, porque que él quería que todo el mundo dejara las armas. Cuba era un país relativamente violento porque estaba conspirando contra Batista. Todo el mundo tenía armas en Cuba, pero Fidel Castro quiso tener el control total de las armas y el control total de la política. ¿Y dónde estabas tú cuando se fue Batista? ¿Estabas aquí o estabas en Cuba? Estaba en una misión, era estudiante de la Universidad de Miami, pero mi tío Justo me había mandado a hacer a buscar a unos militares en Cienfuegos que estaban conspirando para alzarse contra Batista. Sí, había muchas conspiraciones, y mi tío Justo estaba en contacto específicamente con todos los grupos militares que había en Cuba, que eran militares honestos, que estaban en desacuerdo con Batista y que no querían al 26 de julio, a Fidel Castro y a todo esto, jóvenes revolucionarios que no tenían la más mínima experiencia y que no tenían
una idea de lo que era el gobernar un país. Entonces yo estaba en esos momentos prácticamente allí, había ido en una misión y me estaba quedando para celebrar el fin de año, etcétera, etcétera. Y resulta que en ese fin de año, el 31 de diciembre, en la madrugada, el día primero, que Batista, yo oí los aviones, yo estaba en una fiesta cerca del campamento de Columbia, donde está el aeropuerto militar en Cuba, el aeropuerto principal militar de Cuba, y se oyeron de pronto los aviones y vinieron entonces todas las indicaciones, los rumores, llamaban a la gente que se había ido Batista. Y ahí empezó todo el problema de qué es lo que iba a sustituir a Batista y cómo iban a resolverse las cuestiones, ¿no? Y en lo, voy a preguntarte en inglés porque no tengo el español para preguntarte esto. In the following months after Castro took over, after Batista left, from a historical standpoint, from having met other people who experienced it, what sort of things were going on in the country? How was this change implemented? Are we recording again? All right, Godspeed. Okay. All right. Got it. All right. All right. And anyways, like I said, in the following months after, what was going on? How were people dealing with this strange new change, and how was it implemented? Al comienzo había mucha esperanza. El gabinete, es decir, el grupo de ministros que se encargó del gobierno, comenzaron a gobernar con decretos leyes. Desgraciadamente no se volvió a establecer la Constitución del año 1940, que era una de las premisas, era uno de las bases de la sustancia de una rebelión contra Batista. Batista había gobernado a base de eliminar la Constitución de 1940. Entonces se quería volver a establecer la Constitución de 1940. Eso no se hizo al comienzo. Se siguió gobernando como en tiempos de Batista con decretos leyes. Es decir, no había un Senado, no había un Congreso, y era todo un gobierno del Poder Ejecutivo. Pero todos los ministros que se nombraron, casi todos eran ministros que con un reconocimiento profesional, eran gente conocida de las clases profesionales de Cuba, y al principio todas las leyes fueron leyes que parecían que iban a ayudar a la economía, iban a ayudar a la política. Se esperaba que hubiera elecciones en el año 1960. El gobierno de Miró Cardona fue un gobierno de gente excelente, de los mejores que ha habido en Cuba. Rufo López Fresquet era un economista, un máster de la Universidad de Colombia. Felipe Paso regresó a la presidencia del Banco Nacional de Cuba, que se le habían ofrecido, por cierto, a mi tío Justo Carrillo, le habían ofrecido la presidencia del Banco Nacional de Cuba. Manuel Urrutia se había reunido con él, pero él no quiso aceptar porque él no quería al principio aceptar ningún tipo de cargo en el gobierno, porque había un distanciamiento entre él y Fidel Castro. Eran amigos, pero Fidel Castro quería acabar con el ejército de Cuba, es decir, en parte acabar con Ramón Barquín, con el gallego Fernández, que después lo ayudó en la invasión, con el coronel Varela Castro, con el coronel Borbonet, con todos los militares puros que estaban presos en tiempo que se habían rebelado contra Batista. Él quería limpiar todo el ejército. Mi tío Justo Carrillo decía, no hay elementos buenos en las Fuerzas Armadas y hay que mantener esos elementos buenos junto con los elementos del ejército rebelde. Y él no quería, él tenía desconfianza ya de Fidel Castro, no quiso aceptar ningún cargo. Pero lo vino a ver Arturo Pino, que era en esos momentos un alto funcionario del BANFAIC en el Departamento Agrícola. Le dijo, mira, Justo, si tú no aceptas a la presidencia del BANFAIC, van a acabar con el BANFAIC, lo van a eliminar. Y entonces
a mi tío Justo Carrillo no le quedó más remedio que aceptar la presidencia del BANFAC, que ex oficio significaba la vicepresidencia del Banco Nacional de Cuba. Y entonces el gobierno al principio fue muy bien, parecía que todo, la gente contribuyó, regaló tractores, regaló fincas, mi tío Justo Carrillo regaló las fincas que tenía en el sur de la provincia de La Habana, todo el mundo regalaba las tierras, todo el mundo contribuía, había una gran esperanza, revolución verde olivo, es decir, una gran esperanza para Cuba, armas para qué, todos los tipos, pero poco a poco se fue entronizando el poderío de el grupo militar, el grupo de Fidel Castro, es decir, las decisiones fueron cada vez más impedidas, obstaculizadas por el grupo que lideraba Fidel Castro, y se decía en esos momentos que Fidel Castro no era comunista, pero que era el Che Guevara. El Che Guevara estaba allá, se había ido del Ministerio de Hacienda para la cabaña a fusilar a las personas. En ese momento vinieron todos los fusilamientos que fueron realmente sanguinarios y que además no estaban de acuerdo con las leyes, porque inclusive se hacían juicios y si los jueces decidían que dejar libre a la persona o condenarlo a la cárcel, no llevarlo al paredón, al paredón de fusilamiento, se declaraba un nuevo juicio. Así que el principio básico de todas las leyes del tiempo de los romanos, que era que uno no juzga a las personas dos veces, nada más que una sola vez, sencillamente no se respetaba, y la persona se decía, no, hay que juzgarlo otra vez, y para prácticamente lograr condenarlo. Entonces se mataron en ese paredón 600, 700 personas fueron fusiladas en el año 59. Entonces se veía que cada vez el gobierno civil estaba más resquebrajado, estaba más débil. Miró Cardona renunció en abril, mayo del año 1959. Se nombra entonces el primer ministro Fidel Castro. Todavía estaba Manuel Urrutia presidente, pero Manuel Urrutia lo destituye Fidel Castro por la televisión, y viene entonces Osvaldo Orticós como presidente. Realmente el poder, ya el gobierno civil prácticamente cada vez existía menos. Y ahí vienen todos los cambios, viene toda una serie de leyes muy radicales en Cuba, la ley de alquileres, y toda una serie vienen las intervenciones de los trabajadores radicales de la Confederación de Trabajadores de Cuba. All right, ready? And let me know. You got it. Yeah? Yep. Got it. Okay. Now, going back to the following months after, you were talking about just the changes in government and Yeah. people, obviously the killings. A lot of people probably ended up in prison. If you can take us through what's left of that, and maybe into a little bit of the Bay of Pigs. Yeah. The system was such that, es verdad, está en español efectivamente. Bueno, el sistema estaba totalmente desorganizado. Por ejemplo, la gente escribía para los periódicos, y entonces había siempre existe un grupo radical en todos los países, tienen ideas de que las cosas tienen que cambiar. Entonces, los que trabajaban en los periódicos, uno escribía una columna, escribía un reportaje. Entonces, si los obreros o cualquiera en el periódico estaban en desacuerdo con lo que habían escrito, le ponían lo que se llamaba una coletilla. Daban su opinión diferente a lo que decía el periódico. Es decir, no había independencia, se perdió la libertad de prensa, se perdió, fue lo primero que se perdió. Entonces comenzaron las intervenciones de las compañías. No las tomaban, el gobierno no las tomaba, sino los obreros venían y decían, estamos en desacuerdo con los que están administrando la empresa, y intervenían la empresa. Los obreros tomaban control de la empresa, quitaban a los directores de la empresa,
administradores ponían a los administradores, es decir, eran intervenciones de las empresas por parte de los sindicatos. Entonces eso ya empezó a crear graves problemas de producción. La economía empezó a contraerse, una construcción económica. Se paró la construcción porque vino la ley de alquileres que ya yo mencioné, en el cual bajaron los alquileres 50%, 40% y 30%, de los alquileres más altos a los más bajos. Nadie construía más. Vinieron una serie de proyectos, construcciones para la gente de menores ingresos, pero... Okay. Got it? Cool. Okay. Sorry for the interruption, but going back to, we were talking about syndicates and Yeah, labor unions. Entonces, los sindicatos tomaron control de muchas empresas, se paralizó la construcción, no había libertad de prensa, cada vez había más discusión de quiénes eran los comunistas. La gente decía, el Che Guevara es el comunista, hasta cierto punto Raúl Castro, que había ido a Rusia en el principio de los años 50, pues se pensaba que Fidel no era comunista. Pero poco a poco Fidel comenzó a hacer cosas realmente fuera de toda lógica. El discurso, por ejemplo, del 1 de mayo en Cuba, se invitó a un líder extraordinario democrático que había establecido la democracia y había abolido las fuerzas militares en Costa Rica, José Figueres. Y en medio del discurso de Figueres lo interrumpió y dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Es decir, eso, un invitado que sea interrumpido y que el presidente que lo invita, en ese momento Fidel I era el primer ministro, el presidente era todavía Urrutia, que sencillamente se le interrumpe el discurso y le dice, yo no estoy de acuerdo, se toma en el micrófono, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, cosas así de ese tipo. En la economía para abajo hubo que pensar en un control de cambio. Ahí vino la decisión de que el presupuesto tuviera un déficit del 100%, eso es igual que el doble de los ingresos se gastó. La idea de gastar doble de los ingresos para el presupuesto del año 60, que comenzaba el 1 de enero, la economía estaba en ruinas, es decir, estaba prácticamente en un declive tremendo. Fidel Castro hizo un viaje a Washington y Nueva York y en vez de se le ofreció dinero de alguna forma, pero como no lo recibió el presidente Eisenhower, parece que él se molestó, lo recibió Nixon y total, él fue con Felipe Paso, el presidente del Banco Nacional. Mi tío Justo Carrillo se quedó de presidente del Banco Nacional en ejercicio en ese momento, el Banco Nacional de Cuba, el Banco Central, y fue Rufo López Frequé, el ministro de Hacienda, donde yo trabajaba, y total fue un verdadero desastre ese viaje. Entonces Fidel se le ocurrió también, después del viaje, irse para toda la América Latina, ir a Venezuela, ir a Chile, en otros lugares. No regresó hasta varias semanas después. Él era el primer ministro ya, y eso estaba totalmente al garete. Es decir, que la economía se desplomó en el año 59. Se desplomó, la producción de azúcar bajó, todas las industrias estaban siendo intervenidas, estaba la ley de alquiler, no había construcción, una inflación cada vez mayor, escasez de productos, y se produce entonces la detención de Huber Matos en octubre. Desaparece el comandante Huber Matos, uno de los principales del 26 de julio, desaparece Camilo Cienfuegos en un viaje por avión que no se sabe qué pasó. Todo el mundo pensaba que lo habían matado y era el único contrincante posible que podía tener Fidel, tenía carisma, y las cosas se fueron poniendo cada vez peor. Ya Fidel Castro había dicho en esas épocas finales del año 59, elecciones para qué. Los partidos políticos comenzaron a desesperarse y entonces comenzó a formarse una oposición por fuerza, por violencia. Se empezó a pensar que había que contar con los americanos para cambiar el sistema. Los americanos lo habían traído, los americanos que lo sacaran. Entonces
y comenzó la conspiración, por en todas partes las conspiraciones contra el gobierno, y ahí es donde viene la idea de establecer el Frente Revolucionario Democrático, que se establece a principios del año 1960. Renuncian los embajadores, los cónsules, el principal representante del Partido Auténtico, Revolucionario Auténtico, en ese momento era Manuel Antonio Barones. Él sale al exilio, sale uno de los líderes del Grupo Auténtico, Aureliano Sánchez Arango, mi tío Justo Carrillo, y junto con Manuel Artime y José Ignacio Rasco establecen el Frente Revolucionario Democrático. Lo establecen en México, pensando que iba a estar en México, pero se da cuenta que no había la posibilidad de que se quedara en México. Los mexicanos no querían estar envueltos tenían su simpatía. Estamos hablando del partido, la dictadura del Partido Revolucionario Institucional en México, gente de izquierda. Entonces tuvieron que moverse primero a Nueva York, hicieron declaraciones en Nueva York, después de las declaraciones de México, y se establecieron en Miami. Ahí comienza la conspiración. Comienza a prepararse los campamentos, comienza a buscar, el director del campamento era Martín Elena, el coronel Martín Elena, uno de los militares más puros de Cuba, y empieza toda esa conspiración. Gente muy cercana a mi tío Justo Carrillo estaba al mando de los presupuestos que había. Vino la compañía, buscó, es decir, el Central Intelligence, la CIA estableció, compró casas, alquiló casas, pues se estableció toda una facilidad para preparar la invasión. Se abrieron los campamentos, se llegó a un acuerdo con Guatemala para abrir unos campamentos en la selva y en Guatemala. Lo peor que sucede viene a suceder en diciembre del año 1960. Yo en ese momento estaba ya, me había ido a buscar trabajo en Nueva York, quería seguir mis estudios, mi trabajo, lo que fuera, pero al establecerse el frente, mi tío Justo Carrillo me llama de vuelta porque yo era ya un técnico con experiencia y tenía casi una maestría en economía, y había estudiado economía en la Universidad de Villanueva junto con Derecho en la Universidad de La Habana. Entonces entro en lo que se llamó la Junta de Planificación, que se estudiaban todas las leyes para cuando triunfara la invasión a Cuba, establecer esas leyes. El gobierno iba a estar dirigido por el grupo ese de los 5. Aureliano renunció, Aureliano Sánchez Arango, se quedaron 4, buscaron otro nuevo, y la mayoría entonces pasó a la gente joven, inexperta, Manuel Artime, José Ignacio Rasco y un tal Rodríguez, que no me recuerdo bien el nombre de él, pero mi tío Justo Carrillo se pasó todo el tiempo oponiendo votos particulares. No estuvo de acuerdo con nada de lo que pasó a partir de, digamos, septiembre, octubre del año 1960. Entonces destituyen a Martín Elena, toman control de los campamentos, el Central Intelligence Agency, la compañía, la CIA, gente inexperta en todo lo que relacionada con Cuba. Le decían a los cubanos que tenían que llevar una serie de inyecciones contra el veneno de las serpientes que había en Cuba. En Cuba no hay serpientes venenosas. Sí, que no tenían la más mínima idea de las cosas que pasaban en Cuba. Hubieron muchos problemas en los campamentos. La gente joven tomó control, los inexpertos, Manuel Artime, José Ignacio Rasco y este nuevo Rodríguez, que no me recuerdo el primer nombre, y poco a poco en los campamentos fueron la representación de fuerzas sin ninguna experiencia y fuerzas mucho más conservadoras. Manuel Antonio Barona siguió con el grupo dándole apoyo, fue a los campamentos. Mi tío Justo Carrillo nunca quiso ir a los campamentos hasta que llega la presidencia de John Fitzgerald Kennedy. Kennedy se da cuenta de toda esta cosa y abre el frente y lo convierte en el Consejo Revolucionario. Quita a la gente que estaba dirigiéndolo en la parte civil y pone a José Miró Cardona, que había sido el primer ministro al comienzo del gobierno revolucionario. Y ahí mi tío Justo Carrillo iba a ser la persona, iba a estar a cargo de toda la parte financiera. Me llaman a mí para participar en todo eso, en lo que se llama la Junta de Planificación, que era un grupo como unos 20 cubanos preparando todas esas leyes. Por ahí existen, todavía las tengo por algún lugar perdidas, para cuando triunfara la invasión. Entonces empieza todo el asunto cada vez más a preparar la invasión.
me recuerdo de que me dijo mi tío Justo Carrillo un día, llegando de Washington, de entrevistas con la gente más cercana a Kennedy, diciéndole que no iba a haber un apoyo, que es lo que se pensó siempre, que una fuerza de 1000 y pico de personas entrenadas durante 5 o 6 meses, como eso ellos iban a combatir a todo un ejército de mucho mayor. Y entonces mi tío justo me dijo, mira, no va a haber intervención de los Estados Unidos no van a intervenir, no van a intervenir. Entonces eso fue un jarro de agua fría sobre todas las personas que se preguntaban si iba a tener éxito esta invasión. Finalmente salió la invasión, se suponía que hubiera 3 bombardeos antes de que la invasión desembarcara en Cuba, para que no hubiera fuerza aérea de Fidel Castro y sus secuaces, todo el gobierno que se habían prácticamente tomado por fuerza el poder en Cuba y que cada vez era, ya no era una democracia, era una dictadura. Entonces, el primer bombardeo tuvo lugar, hubo una acusación en las Naciones Unidas de los cubanos diciendo que había sido un bombardeo de los americanos, y Adlai Stevenson, el que era el representante de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, negó que fueran de los Estados Unidos, sin saber, no le habían dicho nada a Adlai Stevenson. Y entonces él formó una algarabía, formó un escándalo privado con Kennedy, cómo era posible que hubieran hecho esto, no le habían avisado, había quedado mal él ante las Naciones Unidas, él había sido vicepresidente, había sido una persona que había estado y había tratado de ser presidente contra Eisenhower y había fracasado en 2 ocasiones, era una persona de mucho poder en el Partido Demócrata, y cancelaron los otros 2 bombardeos. Entonces, cuando sale la invasión, cuando cae la invasión, Cuba tiene una fuerza aérea débil, pero tiene una fuerza aérea. La fuerza aérea de la invasión eran bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, B-26, que podían estar sobre el área de fuego, el área del... Have speed. Okay, ready? And One more, a little lower. a little lower. Sorry. Right there, yeah. Thank you. Okay. Entonces, había un dominio del aire por parte de las fuerzas militares del gobierno castrista. Cayeron varios, inclusive americanos, en muchos de esos aviones que eran antiguos y que podían volar solo 20 minutos sobre el área de combate. Al comienzo ellos tomaron una cabeza de playa. En el interín, todo el gobierno provisional estaba en Opaloca, aquí en el aeropuerto de Opaloca, los habían llevado todos a Opaloca para hacerlos desembarcar en Cuba, establecer un gobierno provisional que fuera reconocido por los Estados Unidos y comenzar a sacar a todos los que ya se sabían que eran socialistas. Todavía Fidel Castro no se había declarado comunista, pero había muchas sospechas y que no quería hacer elección, un gobierno dictatorial en Cuba que se había establecido. Entonces la idea de establecer una cabeza de playa, reconocer al nuevo gobierno, estar ahí Miró Cardona, mi tío Justo, Manuel Antonio Varona, Artime estaba con los grupos de la invasión, y Rasco, todo un grupo de gente, Manolo Ray, todo un grupo más grande que se había establecido en el Consejo, y entonces reconocerlo por los Estados Unidos y ahí comenzar la lucha para rescatar el resto de Cuba. Yeah, I don't know what just happened. got it? Yeah. Okay. I forget where we were at that time. We were talking about the invasion. group that was Yeah. the invading group. Yeah, I wanted correct. to ask you, my friend he's the grandson of De Verona. He's Anthony De Verona's grandson. Sí. What did those guys have to do with it? Manuel Antonio de Varona was part of the... lo digo en español, ¿no? Manuel Antonio de Varona, como dije yo, era parte del Frente Revolucionario Democrático con mi tío Justo Carrillo.
Él, sin embargo, se adaptó mucho más a Artime y a Rasco, que trataron, la gente joven trató de controlar el movimiento insurreccional y la invasión. Y después él fue a los campamentos, que mi tío Justo Carrillo nunca quiso ir a los campamentos. Después de eso, mi tío Justo tenía una persona que era muy amiga, conspirador junto con Barquín, el coronel Monteagudo. Abrieron una oficina aquí para empezar a buscar nueva gente y yo me inscribí con mi hermano Eddie a ir a la invasión. La gente que no tenía ninguna preocupación por quién controlaba los campamentos, ya, porque había cambiado del frente al consejo. Y entonces se pensaba que iba a haber gente más relacionada con los grupos que no eran dominados por la gente joven, por Artime, por Rasco, etc. Y buscar una mayor nivelación en las fuerzas dentro de los campamentos. Cuando digo los campamentos, la gente, eso es donde se estaban entrenando la fuerza invasora, que era de 1000 y pico de personas, 1500, algo así, en Guatemala. Los barcos salieron de Nicaragua con toda esa gente y todos los pertrechos, toda la comida, todas las cosas, los tanques, toda una serie de cosas para desembarcar, para hacer la inversión en Playa Girón, dentro de una bahía que se llama Bahía de Cochinos, una playa Girón y otras playas que iban a desembarcar allá. Cometieron el error porque la idea original era apoyar a las fuerzas rebeldes. Ya había alzados en el Escambray. Entonces, originalmente la idea era de unirse a la fuerza del Escambray, que estaba en las montañas, en la provincia central de Las Villas, Santa Clara, y desgraciadamente pensaron no crear esta cabeza de playa en un terreno llano, donde era muy fácil que por eso había que eliminar la fuerza aérea de Castro y no lo hicieron. Entonces eso fue lo que determinó el fracaso de la invasión. Entonces los líderes de la invasión, Miro Cardona, Justo Carrillo, Manolo Ray, Manuel Antonio Varona, Artime estaba en los campamentos, estaban en Opaloca y se les dijo, mire, esto está fracasando. Duró 3 días, los combates duraron 3 días, cogieron presos, murieron mucha gente, muchos de ellos los metieron en camiones donde no había aire, se murieron asfixiados. Al llevarlos para La Habana los cogieron presos y fracasó todo esto. Todas las leyes que habíamos hecho nosotros para restablecer una democracia con una idea de justicia social, una idea de cambio en Cuba, leyes que llevaran a Cuba a restablecer el desarrollo armónico económico que había tenido en toda su historia, pues eso quedaron a la deriva por algún lado, por ahí todas esas leyes de la Junta de Planificación, le digo, la inteligencia cubana, los 20 personas que estaban en el exilio, 20 o 30, fueron los que prepararon todas esas leyes, que muchos de ellos juristas. Yo era uno de los pocos economistas que había y todo eso quedó en el rastro del olvido. El error de Kennedy fue el asustarse y estando allí cerca de los lugares de la invasión estaban los portaaviones americanos, los grupos los barcos de guerra de los Estados Unidos, los aviones americanos mirando todo eso, pidiéndole por favor a las fuerzas que comandaban ese grupo naval que había en el sur de Cuba, cerca de Playa Girón y la Bahía de Cochinos, que les dejaran eliminar a los aviones cubanos, que era muy fácil porque eran aviones de propulsión a chorro, pero viejos. No le dieron la orden. Kennedy sencillamente cometió el grave error de su vida de oír lo que le decía Adlai Stevenson, embajador ante las Naciones Unidas, y lo que le decía Dean Rusk, que es el ministro de Relaciones Exteriores, y con eso quedó cimentado el fracaso de la invasión y el futuro de Cuba hacia lo que vino a ser una isla comunista, una cabeza de playa de los rusos, de los soviéticos en la América Latina, a 90 millas de los Estados Unidos, y lo que después llevó a la crisis de octubre, donde realmente los soviéticos metieron misiles allí para poder llegar a bombardear ciudades de los Estados Unidos como Nueva York, Washington, etcétera, etcétera, con armas atómicas, armas nucleares. ¿Tú piensas que en
en algún tiempo va a cambiar Cuba y tú podías ir a visitar Cuba. Yo espero que el cambio se produzca en Cuba. Es un país, se ha convertido de un país rico a nivel europeo, a nivel americano, a un país pobre, y esto es lo que está determinando que hay una posibilidad de cambio en Cuba, porque realmente Cuba sobrevive por la ayuda que le da el exilio cubano. Los cubanos mandan a Cuba, según mis estimados, más de 5.000 millones de dólares, 5 billones de dólares al año en todo tipo de ayuda. La economía está por los suelos, es un país totalmente destruido económicamente y social, moral, eh, eh, desde el punto de vista del medio ambiente, ecológico, destruido totalmente, y la única esperanza, la única expectativa favorable que puede tener el pueblo cubano es que cambie el sistema y que se haga una reconstrucción de Cuba como la que se hace en muchos países que cambian por recursos, por problemas de desastres naturales o por problemas políticos, tienen que cambiar su sistema totalmente. You want to cut? I think we got it. I just had to ask that question at the end.